Listo. Gracias, Anita. Gracias, que para mí eres Anita. Me cuesta Lana Luz. Bueno, buenas tardes, digo, gracias, vuelvo, maestra, en darme esta pauta y ya, sabe que siempre es un placer, aportar un poquito de lluvia de ideas y hablar un poquito de salud mental. Es nuestra justificación, nuestra excusa ideal, el que nos den esta tribuna. Bueno, esta es una presentación relacionada a trastornos de conducta alimentaria. Es una presentación un poquito vieja, pero que sí quiero que ustedes hagan parte de la conciencia psiquiátrica y parte de la conciencia lo que es lo médico. Recuerden que los trastornos de conducta alimentaria, como bien me daba la introducción la maestra, es un enfoque interdisciplinario. Muchos decimos multidisciplinario, interdisciplinario, etcétera. Yo creo que mientras quede el mensaje correcto, que es el poder trabajar entre varios especialistas o entre varios profesionistas de la salud, creo que es lo más importante que tenemos que hacer conciencia. Y en este punto, pues vamos a hablar del trastorno de conducta alimentaria. Acá. Sí, acá. Creo que la maestra les presentó un caso. Yo realmente se los traté como de presentar brevemente, y este caso nos decía de una mujer de 33 años con un diagnóstico de anorexia nervosa de tipo restrictivo desde los 16 años. Esta edad fue la edad de aparición. Recuerden mucho la adolescencia como parte fundamental e inicial de muchos trastornos psiquiátricos. Estamos hablando que tiene una evolución de 17 años esta paciente ya con un diagnóstico de anorexia, que ahí es lo que tendríamos que estar conscientes de qué ha pasado realmente en estos 17 años. Si estamos hablando de restrictiva, quiere decir que es la que más impacto va a tener en la salud de cualquier individuo que padezca. Recuerden que también no es predominante, bueno, sí es predominantemente del sexo femenino, pero no es exclusiva del sexo masculino. Entonces, sí hay hombres que pueden padecer una anorexia nervosa. Aquí nos menciona, es un tratamiento irregular y ya se está reflejando una pérdida de peso progresiva a lo largo de estos 17 años que estábamos diciendo. Ha tenido restricciones severas de la ingesta con larga evolución, y este tipo de anorexia no incluye conductas purgativas. Recuerden que también la anorexia se divide en restrictiva o en purgativa. Y en esta ha habido una hospitalización secundario en esta ocasión se decide, perdón, el internamiento por un edema de miembros inferiores y por la astenia. Recuerden que los médicos siempre usamos mucho astenia dinamia. En psiquiatría a veces podemos confundirlo con la anedonia, que es la falta de ganas o la falta de energía relacionada más a la parte emocional. La astenia y adinamia se van mucho más al contexto de fatiga física, fatiga corporal. Ahí se me va. La falta de costumbre. Ay, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Sí. En la exploración física, lo que encuentran en esta paciente femenino es que está consciente, está orientada, y aquí vuelvo a retomar esta impresión que estábamos hablando la maestra y yo sobre un cliché que incluso en los hospitales psiquiátricos tenemos, que todo paciente que está en nuestra cartera de pacientes no está consciente ni orientado. Es decir, el cliché de que están locos. No, o sea, hay muchos trastornos psiquiátricos donde la conciencia no está alterada y somos responsables de muchas cosas. Entonces, sí es importante que siempre entiendan esto. Esta conciencia va a ser lo que nos va a hacer poder impactar en el tratamiento, poder psicoeducar en compañía de los psicólogos, poder dar este acompañamiento psicoterapéutico, y obviamente, si me lo pregunta como médico, como psiquiatra, que también esta conciencia yo la pueda trabajar para un apego a un tratamiento. Llámese nutricional, llámese de rehabilitación física, que es una parte que también hemos olvidado mucho, ya sea por medicamentos, porque a veces sí llegamos nosotros a usar medicamentos, que ya lo vamos a hablar más adelantito, pero no crean que no es una lista grande de medicamentos donde vamos a tener a la persona sedada o adormilada o atontada, por no decirles la otra grosería. No es la intención, porque justamente esta parte de la conciencia es lo que más nos va a servir para tener impacto en su evolución. Ya decíamos que había tenido una restricción considerable,
y obviamente lo que vemos físicamente es una caquexia. Hay palidez de mucosas, perdón, y de piel, o mucocutánea, y lo que dijimos que era un motivo de ingreso, que era el edema de los miembros inferiores, que aquí lo mencionan maleolar bilateral. El abdomen excavado, como bien se espera también por esta desnutrición, y no tengo organomegales. Los signos vitales: frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, tensión arterial de 80 a 60, un peso de 23.7 kilos, considerando su peso habitual en 30, su peso ideal en 61.3, una talla de 1.64 y un índice de masa corporal de 8.8, perdón. Lo cual digo, creo que si nos vamos a criterios muy pegados a la parte médica, debió de haber tenido un internamiento pues previo, desde un índice de masa corporal menor a 12, si no estoy mal, ya es un motivo de un ingreso hospitalario. Esta es la imagen que venía justamente de la paciente y es francamente la caquexia. Igual, digo, aquí vemos la desnutrición considerable y en sus laboratoriales, que es parte del protocolo también de cualquier médico, pues vemos el sodio en límites bajos, que ahí les puse los valores de referencia para que sea un poquito más fácil el comparativo. Potasio normal, fósforo igual el disminuido, magnesio disminuido levemente, calcio lo mismo, las proteínas también, obviamente, la albumina igual, la glucosa ni se diga, y que recuerden que si nos vamos mucho a la protección encefálica, pues una glucosa de esta cantidad, pues sí podríamos estar teniendo un sufrimiento ya en órganos justamente por esta escasez de nutrientes o de energía. El resto de enzimas hepáticas están elevadas: la LT, la ST y algunas otras, que sabemos que de acuerdo también a la afectación muscular, muchas de las enzimas hepáticas van a estar aumentadas. La amilasa se encuentra normal, su creatinina baja, su hemoglobina normal. Dijéramos en la consulta clásica, se ve que come muchas cosas verdes. Bueno, sus tiempos de coagulación técnicamente sin problema, y sus hormonas tiroideas, pues en esta paciente, pues están normales. O sea, no hemos tocado todavía la parte hormonal. En el ultrasonido hepático lo reportaron normal, que eso es lo que decíamos, no precisamente la elevación de las enzimas hepáticas van a ser secundarias a un proceso técnicamente que esté sufriendo el hígado. Y la serología de la hepatitis también salió negativa para todos los virus de hepatitis, y los hemocultivos también negativos. Su ecocardiograma tiene nada más un engrosamiento difuso de los velos de la válvula mitral y su gestión de endocarditis marática con buena función sistólica biventricular. Si ven aquí, ya estamos hablando igual del impacto que tiene esta restricción que ha tenido la paciente. Técnicamente, pues todavía es funcional. En el tratamiento, sí, caso está muy para ustedes, porque realmente se orientó más en esta presentación del caso, más hacia las cuestiones dietéticas, y pues ya nos hablan de la nutrición enteral, por sonda nasogástrica, estos cálculos que a mí sí no me salen muy bien, por eso siempre es bueno tener al nutriólogo de la mano, y obviamente con un aporte de todos los requerimientos de acuerdo a sus resultados de laboratorio. Y aquí recomiendan una restricción hídrica, obviamente también para protección hepática. Recuerden que el hígado y el riñón se llevan mucho y también nos pueden dar algunos síndromes hepatorrenales. Ya entrando bien a lo mío, creo que ya la maestra ya analizarán bien toda la reserva nutricional de esta paciente. Yo ahorita no voy a mencionar como tal el tratamiento psiquiátrico, pero vamos a irlo viendo conforme la marcha. ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Aquí se menciona que hay una relación anormal con la comida. Distorsión ya puede ser de la imagen corporal, que esto se ha estado estudiando mucho. Incluso hablábamos previamente la maestra y yo de que hubo un congreso de psiquiatría, y igual hubo el congreso de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Y sí, los temas que estaban considerando mucho son estos, los de la dismorfia corporal.
Sabemos que la dismorfia corporal en un trastorno de conducta alimentaria fue considerada en criterio de la anorexia nervosa, pero también se ha tratado de excluir como una entidad independiente, incluso para el DSM-5 ya se menciona como entidad independiente, un trastorno de distorsión corporal que está más enfocado hacia los trastornos obsesivos compulsivos, que también salieron de los trastornos de ansiedad. Y estos tienen que ver mucho por la presencia de conductas y un poquito más estos pensamientos intrusivos que son los que nos dan estos criterios diagnósticos, que va a estar incluso asociado mucho a control de impulsos. Aquí va a haber insatisfacción corporal severa y el individuo también pierde mucho esta perspectiva. Si se dan cuenta, estos criterios también están muy relacionados a lo de la distorsión de la imagen corporal y un poquito como este rollo de las adicciones. Es decir, estoy tan enfrascado con mi imagen corporal que al no estar satisfecha, pues me enfoco más tiempo, incluso se menciona que llego a evitar a la gente, no quiero que me miren, no, ¿por qué? Porque obviamente yo siento que voy a ser rechazado. Y le dedico más tiempo del necesario también para la mejora de esta distorsión corporal. No me voy a adelantar tantito, pero después vamos a hablar como estas diferencias entre los sexos, que en los hombres llega a ser incluso considerada una anorexia nervosa inversa. Pues ya ahorita lo vamos a mencionar. Creo que tengo una imagen como cómica donde ahí les voy a mencionar mucho de la anorexia nervosa. Las clasificaciones ya para el DSM-5 ya involucran, aunque aquí dice el DSM-4-TR, que es el texto revisado, siguen siendo los mismos. Siempre tip general y muy de psiquiatría es que a veces no tenemos que hacer un checklist. Para los diagnósticos nosotros sí nos basamos en una clasificación internacional de enfermedades o en el manual estadístico de salud mental del DSM. También nos sirve como orientación para los criterios. Recuerden que los que estamos en el campo de la salud, a veces no tenemos que tener tanto como un checklist. Siempre critico yo estos checklists, pero para soltar un diagnóstico y más si voy a tener a lo mejor un impacto de supervisión, sí tengo que hacer un tipo checklist. Pero clínicamente yo también puedo orientarme. Si nos vamos fácilmente a una cuestión de un trastorno de conducta alimentaria, pues desde la obesidad puede ser un trastorno de conducta alimentaria, secundario un trastorno por atracón. Si vemos algunos signos característicos de los pacientes con bulimia, pues también ya puedo orientarme que va a ser una bulimia. Y a lo mejor ya no pido todos los criterios. O en el caso de una anorexia nervosa más de tipo restrictiva, obviamente voy a ver, como en este caso que veíamos, una restricción considerable del peso. Si en su caso estoy siendo muy específico, probablemente la mayoría de los pacientes que lleguen a nuestras consultas van a ser trastornos de la conducta alimentaria no especificados o no identificados, que son los famosos TANES. Entonces, a veces, si no me quiero meter en mayor problema y yo quiero empezar a trabajar, puedo darle bien un diagnóstico de TANE y ver obviamente el motivo de consulta y obviamente también mis necesidades de abordaje en este paciente. Como todo en la salud, tenemos varios componentes. Sí, desgraciadamente, en los trastornos de conducta alimentaria, la parte social llega a ser muy importante, como estas conductas aprendidas, la influencia obviamente de los padres, por no decir de la madre específicamente, aunque sí le dan mucho peso, y obviamente la exigencia social de estos prototipos que tanto se han cuestionado desde hace muchos años, y que bueno, ya mínimo la Barbie ya ha empezado con una modificación del concepto de belleza en sus muñecas, desde obesas, desde con nariz un poquito no tan perfilada, un poquito más de muslos. Incluso, si no estoy mal, hace como 8 años yo creo que se intentó lanzar una moda para personas con un cierto sobrepeso, no puedo decir obesas porque creo que no fue tal el caso, pero sí ya se mencionaban de modelos con más peso, o sea, que fueran un poquito más reales, lo cual creo que ha bajado un poquito esa cuestión intrusiva, pero les digo, ya si nos vamos a la crianza de niños, pues sí, los niños pueden ver que hay personas diferentes, ya no es un prototipo de belleza que también yo creo que en redes sociales han visto esta Barbie, este Ken humano, que les llaman, ya vemos Barbies con vitiligo, alopésicas, con prótesis, en silla de ruedas. Entonces yo creo que estamos siendo muy inclusivos y eso obviamente va a ayudarnos para el impacto social, aunque realmente la influencia es muy severa. La parte biológica, sabemos que estamos ahorita con todo el contexto genético,
Y sabemos también que entre crianza y genética también hay un alto porcentaje de una familia con un trastorno de conducta alimentaria, probablemente alguien en otra línea pueda estarse presentando. Y el aspecto psicológico, aquí me voy mucho a los pensamientos. En psiquiatría manejamos tipos de personalidades y podemos asociar que la mayoría somos trastornos de personalidad clúster B o con rasgos de personalidad clúster B. ¿A qué me refiero con rasgos? A que como funciono, recuerden que la salud mental es la disfunción lo que nos va a dar el parámetro para si estoy bien o ya necesito atención. Mientras funcione, yo puedo tener rasgos de personalidad porque no tengo un trastorno. Si en el caso ya estoy perdiendo esta funcionalidad, ya estaríamos hablando de un trastorno. ¿A qué voy? El trastorno de personalidad clúster B va a estar más, que son las personalidades inmaduras, y que esas las van a encontrar a la vuelta de la esquina, en la tienda, en el Oxxo, donde ustedes se presenten. Incluso yo también, tip educativo es, si les preguntan qué tipo de personalidades, perdón, apuesten a un trastorno clúster B. Van a tener más porcentaje de atinar. A diferencia de la anorexia, esto estábamos hablando de las bulímicas, y las bulímicas realmente sí va a haber una queja del peso, pero al no tener una conducta restrictiva, no voy a bajar y no voy a tener tantas complicaciones como en la anorexia. La anorexia al restringir, obviamente, voy a tener esta descompensación y sí voy a acabar más fácilmente. Vigilada, va a ser notoria mi fenotipo, mis características físicas, sí asociadas a una desnutrición o a una restricción. Entonces es más fácil captar esta anorexia. Pero ahí la personalidad, como es un poco obsesiva compulsiva, que es diferente a un trastorno obsesivo compulsivo en otro aspecto, porque el trastorno de personalidad va a ser agradable para nosotros. Es decir, muchos ahorita en tiempo de pandemia, los que somos obsesivos con la limpieza, pues estábamos excelentes. ¿Por qué? Porque seguíamos nuestra rutina y no éramos mal vistos. ¿Por qué? Porque limpiaba, sacudía cada ratito y todos me aplaudían porque estaba yo protegiéndome del COVID. Y pues obviamente no salía y todas las reglas las podía aplicar correctamente. Si estamos diciendo como en la introducción que esto va asociado porque yo tengo una distorsión corporal y una insatisfacción con mi peso, pues voy a hacer conductas que realmente consigan eso. Pero al yo seguir manteniendo una distorsión, voy a querer más y más y más y no voy a poder saber hasta dónde parar, que es lo que este apoyo psicológico que es el que vamos a tener que considerar para hacer este cambio de pensamientos. Esta imagen se las pongo mucho más por el contexto de que en la adolescencia son como más fácilmente presentados. Recuerden que incluso un cierto oposicionismo puede ocasionarnos una conducta alimentaria, que no me acuerdo si aquí viene, porque nada más vienen los cambios de la adolescencia, lo de la ansiedad, la imperfección, la obsesividad, los cambios obviamente que se presentan en la adolescencia, pueden hacer estos incrementos de la disforia y, y obviamente de las ideas que estábamos mencionando y generar un patrón de patología de la alimentación. Pero a lo que voy es que hemos visto es que al ser un adolescente y tener unas conductas oposicionistas, por ejemplo, vamos a ubicarnos en una joven adolescente que tiene problemas con la mamá, que la mamá le dice que quiere que sea delgada o que quiere que coma, y obviamente si están enojadas, pues menos le va a hacer caso. Y recuerden que los adolescentes lo único que pueden controlar, pues es eso, su alimentación y sus excretas. Entonces es muy complicado el hecho que la mamá, porque que ella quiera que los hijos coman, pues los hijos comamos. Antes a lo mejor era más fácil, porque sí es cierto, las restricciones y pues las medidas de crianza pues eran bien estrictas. Ahorita creo que ya vemos en Cámara de Diputados autorizaciones de que si golpeas y maltratas, te pueden denunciar tus hijos. Pues entonces sí nos están quitando cada día más y estos derechos de los niños siguen incrementándose más que las obligaciones. Y una frase que a lo mejor recuerdo mucho es de no te vas a parar de la mesa si no terminas de comer. Y nos la cumplían realmente. Entonces, aquí el oposicionismo también puede ser un precursor de un trastorno de la alimentación.
De los incrementos, realmente aquí, esta tabla sigue creciendo. Curiosamente, digo, y aquí con la maestra Ana Luz, nos tocó el año pasado reacreditar el hospital. Realmente un trabajo intenso, muy arduo y de mucha investigación. Tristemente yo les puedo decir que en el 2019 solamente encontramos 2 expedientes de trastornos de conducta alimentaria en el hospital. El instituto tiene una estadística porque tiene una clínica de trastornos de alimentación. Entonces, obviamente, si nosotros pensamos en una sospecha, pues los voy a mandar más fácil a la clínica de alimentación. ¿Qué pasa si nos vamos a nivel a veces de provincia? Pues no quiero hablar del tema, no quiero hablar de salud mental, o incluso no nos damos cuenta. Pero si nosotros tomáramos unos minutos para hacer escalas de sugerencias diagnósticas de trastornos de la alimentación a la población de adolescentes, háblense de una secundaria, de una preparatoria, realmente creo que tendríamos muchísimos casos de trastornos de la alimentación. No tan solo estas estadísticas tan bajas que a veces manejamos, por un subregistro que llamamos. Y psiquiatría sigue siendo una de las ramas de la medicina con mayor subregistro, empezando porque no queremos acercarnos a la salud mental. Pero, pues sí se ha visto los incrementos de rasgos de personalidad inmaduros, las tasas han aumentado en hombres, incluso en el congreso que les decía yo de psiquiatría hubo un tema de trastornos de conducta alimentaria en minorías sexuales, que es este grupo LGBT, y en los hombres. Y era donde empezaron a estudiar realmente cuáles trastornos de conducta alimentaria se presentaban más frecuente en hombres. Distribución diagnóstica se menciona, y como yo les decía, si nos vamos al preámbulo de hablar de personalidad, pues obviamente va a ser más como la bulimia, y esas incluso sí las podemos ver hasta en lugares de trabajo. Siempre vemos que la persona va muy recurrente al baño. Recuerden que son estas personas que van a tener atracones y obviamente una conducta compensatoria que va a ser esta purga. Yo creo que ahorita sí esta tabla es muy correcta porque la mayoría estaríamos soltando diagnósticos de trastornos de alimentación no especificados para generalizar un diagnóstico probable, pero con eso yo creo que vamos de mucho avance. Y pues ahí subsecuente la anorexia, los trastornos de conducta alimentaria típicos, trastornos por atracón y la bulimia no purgativa. Esto es lo mismo de las prevalencias. Afortunadamente la anorexia siempre se ha descrito como la minoría. Y en el abordaje sí existe una guía guía de práctica clínica, se me atrapó ahorita el GPC, de trastornos de conducta alimentaria. O sea que siempre hay una guía rápida y una guía un poquito más extensa, que es lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros tengamos esta sospecha diagnóstica. Importante también es entablar ahorita que la maestra decía, sí con los psiquiatras, pero a veces con que un médico y que son los que tienen el primer contacto de atención primaria que les llamamos, tenga esta sensibilidad a los trastornos psiquiátricos como los trastornos de conducta alimentaria, esto va a favorecer que obviamente se diagnostique más temprano o un reconocimiento precoz y que obviamente tenga una intervención o un tratamiento temprano, que es un diagnóstico oportuno y es tratamiento oportuno y diagnóstico precoz. Son lo que nos dice la historia natural de la enfermedad, en la triada de atención. ¿Qué es lo que significa esto? Que a lo mejor ahí todavía podemos evitar, obviamente, uso de medicamentos. Yo creo que entre el grupo va a haber algunas mamás que van a decir, sí, pero yo no quiero que le den medicina psiquiátrica a mis hijos, o a mi hija, a mi hijo, y pues se vale. Incluso buenas terapias psicológicas, buen apoyo nutricional, rehabilitación, etcétera, puede tener una buena evolución de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, no hay que poner también reglas de que todo trastorno de conducta alimentaria tiene que ser visto por un psiquiatra. Si nos vamos a tiempo, adelante. Si me voy al caso clínico que estábamos hablando al principio, pues ya son 17 años donde no tengo un avance y al contrario, estoy manteniendo los cambios corporales que yo creo que ahí sí tiene que ser valorada definitivamente ya por un psiquiatra. Eh, bueno, aquí son algunos tips como para el reconocimiento o el diagnóstico temprano, el ver, indagar mucho, que ustedes lo preguntan
en su recordatorio de 24 horas, no recuerdo bien cómo le llaman, pero sí es algo así. Obviamente por el fenotipo, cómo vemos la conformación, su índice de masa corporal, su peso, su talla. Si estamos hablando de un menor, yo creo que hay que ver bien las percentilas de peso, lo esperado en desarrollo, incluso sus caracteres sexuales también secundarios, qué tanto se han presentado o no. Antes, y ahorita lo voy a mencionar, en la anorexia se mencionaba la menorrea. Para el DSM-4-TR, todavía la menorrea era un criterio diagnóstico. Para el DSM-5 ya se quitó la menorrea. Ya, ¿por qué? Porque sabemos también que ha habido muchas amenorreas que no tienen nada que ver con trastornos de conducta alimentaria. Pero si estamos diciendo que si hay un estresor, voy a alterar mi eje hipotálamo, hipófisis gonadotrópico, que es el que nos va a dar las hormonas sexuales, también voy a alterarlo. Y todos los ejes inmunoneuroendocrinos se van a alterar cuando estamos estresados. No tan solo el de catecolaminas, que es el que nos eleva la glándula eh, suprarrenal. Es que es mi acordeón, Valeria. Eh, Obviamente, si no doy un diagnóstico temprano, pues voy a ocasionar más complicaciones, que es lo que estamos diciendo. Y en el rasgo de anorexia nerviosa, pues mayor dificultad para el cambio de estos pensamientos intrusivos, que es lo que estábamos diciendo. Cuando un paciente llega por preocupación de los padres, por la escuela, por familias o amigos, la probabilidad que este paciente tenga un trastorno de conducta alimentaria es alta. Es decir, si ya estamos los demás viendo estos signos, porque ya ahí serían signos, no síntomas, pues sí estamos acercándonos a un diagnóstico pues más correcto. Digo, también recuerden que los trastornos psiquiátricos tenemos que descartar otros padecimientos. Es decir, si tengo una femenina de 18 años donde está insatisfecha por su peso, se ve muy delgada, no quiere estar delgada, pues agua pasa por mi casa. A lo mejor es un problema tiroideo, un hipertiroidismo pues severo, una enfermedad de Graves que a lo mejor me la está poniendo ansiosa, me la está bajando de peso. No puedo decir que no pueda ser un tumor, un cáncer. Entonces, sí, el hecho que vea yo una persona que me ha bajado de peso, no per se vamos a pensar en un trastorno de conducta alimentaria. Aunque digo, hay padecimientos que sí nos quitan el apetito. Entonces sería un trastorno de conducta alimentaria, pero secundario a. Estas son técnicamente una escala, un pequeño eh, cribaje, diría yo, de los síntomas que tenemos asociados como parte de los diagnósticos. A veces el hecho de tener escalas nos sirve para tener la evidencia de nuestra evolución al observarla de manera inicial, posterior a los siguientes meses de tratamiento, o en la clínica también ustedes podrían interrogarse todos los síntomas y irlos plasmando en sus notas. Pero a veces es más fácil las escalas. Como factores de riesgo que decíamos que hay varias esferas que involucran, pues decíamos lo genético, que eso va a ser bien importante. Aquí se menciona un trastorno de conducta alimentaria u obesidad en familiares de primer grado. Igual, digo, en este congreso se trató de hablar mucho del componente de la obesidad y los tratamientos para la obesidad, que mencionan hasta tratamientos para el control de impulsos, tratamientos para los síntomas afectivos y pues también el contexto metabólico para tener anorexigénicos o hiporexigénicos que nos puedan ayudar como a no tener esta necesidad continua de alimentación. Trastornos afectivos o alcohólicos, dietas crónicas, que ahí nos vamos un poquito a la crianza, actividades sociales como el ballet, lucha libre, gimnasia, que nos pidan cierto estigma o ciertos requerimientos corporales, rasgos de personalidad que se los decía, como el perfeccionismo, la tendencia a sobresalir y poca tolerancia a la autocrítica. El maltrato de cualquier tipo y el abuso sexual también se ha visto muy asociado a trastornos de conducta alimentaria. Baja autoestima, la insatisfacción corporal, la historia de que ya hemos tenido en algún momento estas dietas excesivas y pues el famoso acoso escolar que también tiende a ser muy predisponente y más si hemos sido
pues gorditos en alguna temporada, pues vamos a agarrar cierta aberración a esta cuestión del sobrepeso. Aquí es bien importante, que creo que es mucho trabajo de ustedes, el hecho de cambiar un hábito no es fácil. Y yo puedo decirle, bueno, sí te voy a bajar y muchos de nuestras pacientes pues, van a llegar porque estoy gordito, pero pues, quiero que me bajes y punto, ¿no? Y a lo mejor me bajas rápidamente con estas dietas funcionales que aprendí hace poquito. Las de Esto, moda ahorita. exacto. O la El cetogénica, la que ayuno toca intermitente, ¿qué el tal? ayuno, exactamente. Pero pues realmente esto estoy viendo lo temporal. Y si Ujú. yo aprendo a un buen comer, a satisfacer, incluso si nos vamos como al rollo psicoanalítico de Freud, esta etapa oral, pues yo creo que puedo ser una persona pues feliz, comiendo sanamente, equilibradamente y con un normopeso sin llegar a una obesidad. Entonces creo que alguna vez también me tocó en una ponencia hablar con chavitos diabéticos tipo uno que decía una niña, es que yo quiero comer pizza. Y entonces la imagen que a mí me ven, la respuesta que yo le dije hacia ese deseo, dije, creo que tiene que ver mucho lo que estamos diciendo, la parte social. Es decir, yo veo en los comerciales una niña que está degustando una pizza que hasta escurre de queso, digo, y me la imaginé realmente, se me va a antojar, porque aparte la veo feliz, la veo contenta, veo un alimento pues, que se antoja. Y entonces yo voy a querer también buscar esa misma imagen en mi vida. Pero si yo veo a un comercial donde una niña igual está comiéndose una manzana y está satisfecha, con la misma felicidad que la de la pizza, a lo mejor yo puedo satisfacer esa necesidad con una manzana. Y entonces es donde tiene que entrar toda esta Parte social. psicoeducación, exacto, y la social también. Veía yo ayer una imagen en Facebook de una hamburguesa como de McDonald's, pero era una manzana partida en la mitad y con frutas creo que adentro de la manzana. Entonces sí parecía una hamburguesa a grosso modo, pero pues sí puede ser que así podamos. Incluso también últimamente se mencionan las técnicas de mindfulness asociadas a los trastornos de conducta alimentaria, que lo poquito que yo aprendí con mi querida ansiedad fue tómense el tiempo para disfrutar su comida, para olerla, para tocarla, la que se pueda tocar obviamente, y pautar y degustar. Desgraciadamente muchos vivimos en ciudades que son muy rápidas de tiempo y pues a veces no tenemos como ese cuidado, pero creo que una recomendación para cualquier trastorno de conducta alimentaria sí sería eso, tomarnos el tiempo necesario. Mm, Como les decía, los antecedentes o un estilo de vida lo voy a poder repetir. Y es el hecho que para mí sean normales estas dietas cada que yo quiera un objetivo, pues me va a hacer que mi imagen corporal pues sea una necesidad mayor. ¿Qué se ha visto también con la cuestión de los alimentos? Muchos decimos que que nos comemos nuestras emociones. ¿Qué se ha visto? ¿Qué pasa con una cuestión de mala nutrición? También hay muchos estudios que han visto y asociado alimentos con estas emociones, con irritabilidad, con ansiedad, con obsesividad, con síntomas depresivos, y que aquí nos cuestionan incluso con niños con TDA, con niños con autismo, tantos planes de alimentación diferentes que se han visto que yo creo que aquí hay que personalizar. Si yo veo un paciente que con ciertos alimentos es más fácil que reaccione de alguna forma, a lo mejor no favorable para él, pues sí sería bueno empezar a excluir algunos elementos o disminuir. Yo siempre he sido un médico del no prohibir, pero sí el disminuir. Hasta que ya siempre he creído que esta psicología inversa de que si me prohíbes más se me va a antojar, creo que sí la aplico, entonces mejor no prohíbo y mejor digo, bájale. Esta es la imagen que yo voy a tomar como parámetro para hablarles de la anorexia inversa. Si se dan cuenta, bueno, ahí son dos historias de una persona con, con deseo de llamar la atención y pues sí lo consigue, pero no en las mejores condiciones. Realmente aquí en la primera tira, pues la imagen del no comer es la que más va a bajar de peso, no tanto la purgativa.
Y lo que decíamos, ¿no? La otra de una persona con sobrepeso, por no decir gordita, pues ve que la moda es tallas pequeñas y pues resulta que cuando lo consigue, con uso de purgas, que es un poquito también el contexto bulímico, pues ya cambió la moda y entonces es donde tenemos que estar muy abiertos a estos cambios y no hacer reglas, a veces las reglas sociales para, para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esto de ser delgados es una regla y yo por más que lo intento, hay problema con mi tiroides, etcétera, no lo consigo, no por eso voy a ser infeliz. Que si me voy con que tiene que ser un parámetro obligatorio, pues sí llegamos a tener casos hasta de suicidio por estas circunstancias. Creo que me voy a esperar tantito a hablarles de anorexia inversa, creo que es el otro dibujo, que ya no tarda tanto. En los criterios diagnósticos, como les decía yo, están las dos clasificaciones, que son estas del DSM-5 y actualmente pues el CIE-11 que todavía no nos ha llegado, seguimos usando el CIE-10, pero también trae ciertas modificaciones. Lo único fue el trastorno por atracón y en el caso de la dismorfia, el trastorno dismórfico corporal, que también fuera de ser un criterio de la anorexia, también se convirtió en el DSM-5 como una entidad independiente de diagnóstico. Esto pues ya lo hemos mencionado. Los criterios de la anorexia, que les digo, realmente los criterios se mantienen estos tres, que es el rechazo a mantener un peso corporal igual o mayor a un peso normal, mínimo para la edad y la talla, el miedo extremo a la ganancia de peso o de engordar, incluso estando con bajo peso, y el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Que es trastorno en la forma en que experimenta el peso y la forma corporal, excesiva influencia del peso y la forma corporal en las autoevaluaciones, es decir, no estoy satisfecha en cómo me veo. Y antes, en el DSM-4 o en el DSM-4-TR, pues sí, 3 ciclos de no presentar su menstruación o su regla, ya era un criterio de amenorrea que antes se usaba, ahorita ya este criterio lo pueden excluir. Y como les digo, se convirtió en una entidad independiente como trastorno dismórfico corporal, que está muy asociado al obsesivo compulsivo, incluso a veces se ha mencionado que hasta lo delirante. Y esto sí se explica el hecho de que tenga una persona muy delgada y no se vea delgada, y entonces quiera más y más y más, y entonces estamos diciendo que está fuera del juicio de la realidad, y entonces sí estoy teniendo un pensamiento pues delirante. En el caso de la bulimia, pues lo que decíamos son los atracones, que aquí nos menciona que es un atracón, la ingesta en un corto periodo de tiempo, perdón, de 2 horas de una cantidad mayor a lo que la mayoría comería. Y sí la sensación de pérdida del control sobre la ingesta durante este episodio. Hay conductas compensatorias, que aquí puede ser el vómito, el uso de laxantes, diuréticos o la famosa vigorexia o ejercicio excesivo, que incluso todavía no la consideramos, pero sí se ha visto muy registrada últimamente. Y las cuestiones de tiempo, lo que nos piden el DSM es que esto se presente 2 veces por semana en un periodo de 3 meses. Ya como decíamos, la anorexia puede ser clasificada en purgativa o restrictiva, que la mayoría va a ser la restrictiva, y en el caso de la bulimia va a ser con conductas compensatorias o sin conductas compensatorias o restrictivas. Como vimos en el caso, siempre hacer un estudio completo para poder excluir padecimientos que puedan estar asociados con disminución de peso, como aquí les pongo un ejemplo. Ya hablamos de la diabetes mellitus, que la tipo 1 generalmente son pacientes pues muy delgados, tumores, cuestiones malignas o cáncer, eh, enfermedades de absorción, la tiroides que nos va a dar problemitas, problemas también con las catecolaminas, la misma depresión, el VIH y pues las enfermedades crónicas a la larga. Sí, sí, Beatriz, es esta. En sí, esto les tocaría un poquito más, a lo mejor les pediría a los médicos, porque ustedes sí tienen que tener como sus parámetros, que creo que van más químicos, hacia biometría, química y a lo mejor electrolitos, creo que son los que
Yo sí me tengo que meter un poquito más con tiroides, un poquito más con examen general de orina, sedimentación, sangre oculta en heces, incluso aquí a lo mejor me quedo corto de diagnósticos. Hasta el embarazo nos están diciendo, en el caso de la menorrea, puedo manejar como en el caso clínico que mencionamos al principio, un perfil viral de hepatitis, y si nos vamos pues también de antígenos, por ejemplo, y de marcadores tumorales, también podríamos meterlos aquí. Justamente eh, los diagnósticos que tenemos aquí son los que podemos estudiarlos y cada uno a lo mejor me va a dar ciertos estudios característicos, por ejemplo, creo que es la siguiente. No, Eh, por ejemplo, en casos de mala absorción, a lo mejor sí un guayaco, examen ocultaneses, una colonoscopía, una endoscopía, obvio el perfil tiroideo, obvio unas pruebas de intolerancia a la glucosa, pruebas, como decimos, de cualquier tipo viral. Antes se usaban mucho las reacciones febriles, últimamente creo que la mayoría salimos alterados con reacciones febriles. Y si estamos hablando de enfermedad crónica, pues sí, una evaluación de cómo ha sido su evolución en estos años. Creo que eso sí es súper importante. Y pues estos, que va a estar muy asociado a elevación de catecolaminas, pues también hay estudios de dexametasona, que incluso en psiquiatría la prueba de dexametasona antes era muy mencionada. Aquí les voy a hablar mucho eh, de los signos que ustedes pueden encontrar en un paciente con trastorno de conducta alimentaria, que nos vamos, como decíamos, desde el que lo vemos. Y desde que vemos podemos ver alteraciones de la piel, como la cerosis, el ánugo que también se ha mencionado mucho, que es este vellito que tienen los bebés al nacer, la coloración también naranja o de carotenodermia, acné se ha visto, la piel amarilla y seca, acrocianosis o cambios en la coloración distal, o sea, es decir, en puntas de los dedos, prurito, púrpuras, que son manchitas por las cuestiones de coagulación, obviamente debilidad en las uñas, estomatitis, que es la inflamación. En el caso de la bulimia, pues el famoso signo de Russell, que son presencia de cicatrices o callos en el dorso de la mano o en el dorso de los dedos específicamente. De los dedos que usemos obviamente para la conducta purgativa. Aquí viene el dibujo de la cerosis, que ven esta deshidratación considerable o agrietamiento, las coloraciones que estamos viendo como naranja, la estomatitis, que es nuestra inflamación de nuestras encías. Aquí está el signo de Russell, que no se ve muy bien, pero si ven es como un callito que, que se encuentra. Y la crucianosis, que es lo que cuando nos pasa a lo mejor metemos la mano en un balde de hielo y sí lo llegamos a ver. Digo, a mí alguna vez me tocó una granizada buena y sí, mis piecitos estaban morados. Si estamos diciendo que estoy teniendo un menor gasto circulatorio, pues obviamente también mi termorregulación, que justamente uno de los indicadores son nuestros extremos distales, eh, pues vamos a tener cambios en estas. Obviamente va a estar la intolerancia al frío, va a estar la temperatura disminuida, esto por una cuestión del centros hipotalámicos, va a haber vasoconstricción porque estoy diciendo tengo menos gasto y yo quiero que se nutra todos mis órganos, pues obviamente voy a tener que cerrar un poco las arterias, como le hacen en la manguera, quiero que llegue más lejos, le cierro, le tapo con el dedo un poquito y me sale el chorro más rápido. O sea, recuerden que el cuerpo va a tratar de mantener la famosa homeostasis que decimos, y entonces va a tratar de resolver como pueda este déficit. Y se ha visto que la proporción del calor en el músculo va a estar disminuida en un 50%. Si se dan cuenta, lo que está tratando el cuerpo es de ahorrar energía para poder seguir funcionando. Alteraciones hormonales o endocrinas, ya dijimos, se han visto alteraciones de la glucosa en diabéticos tipo 1 y mayor asociación a conductas de anorexia, que esto tiene que ver mucho también con el origen bueno, la aparición de la diabetes mellitus tipo 1. Esta va a ser más temprana y como son dietas pues un poquito más restrictivas, quiero creer yo, porque si se descompensan más fácil un diabético tipo 1 y acaba más fácil en el hospital, pues sí puedo crear conductas
pues de miedo, de ansiedad, al no respetar una dieta, y a lo mejor eso hace que yo tenga mayor restricción y que obviamente esto también me va a traer complicaciones en relación a todo el peso que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces sí, creo que por eso se nos menciona. Ya hablamos de personalidad, ya hablamos, el temperamento es un componente de la personalidad. Decíamos si hay retraso también en caracteres secundarios o en el desarrollo, también va a ser una característica, incluso la hormona de crecimiento también va a estar alterada. Si no estoy mal, creo que las siguientes es la tabla de todas las hormonas que observamos que pueden estar alteradas, desde las tiroideas, hormonas sexuales, la insulina, el cortisol, que ya estamos hablando de estas catecolaminas, la leptina, la adiponectina, que son la gliadina, que son hormonas que están relacionadas con el apetito. Curiosamente, a pesar de tener elevaciones en las hormonas, pues la conducta restrictiva, a pesar que el cuerpo te está diciendo come, o sea, la conducta restrictiva es mayor, como estamos viendo aquí. O sea, justamente el cuerpo lo que trata es de elevar situaciones que compensen, pero en estos están alterados, está disregulado. La leptina va a ser un anorexigénico que aquí veíamos en la anterior, que está elevada, y obviamente esto nos va a producir la negativa del apetito o la falta del apetito, aunque mi cuerpo lo esté requiriendo. Por eso decimos que están alteradas estas hormonas. Igual la gliadina, que era lo que decíamos, también como parte orexigénica, que también aquí está aumentada. Realmente es una lucha metabólica terrible en estos pacientes. Y el péptido Y, que sabemos que es más intestinal, se ha encontrado también en niveles más elevados, y que eso es lo que nos puede estar dando un poco mayor anorexigénica o mayor anorexia. Aquí es otra tabla de todas las hormonas que están involucradas, que van a ir viendo cómo se relaciona una con otra, y son justamente los ejes que decíamos, inmunoneuroendocrinos. Las cuestiones metabólicas, puedo tener también intolerancia a la glucosa a pesar de no tener esta ingesta. Como veíamos en este caso, tenía hiponatremia, el potasio en este caso que vimos al inicio estaba normal, pero puedo tener hipopotasemia, también alteraciones con cloro, obviamente en las conductas purgativas, hipoglucemias, va a haber aumento de lipólisis también por la elevación de ácidos grasos y cuerpos cetónicos, y la hipercolesterolemia e hipercarotinemia, perdón, también que nos dan estos signos de coloración. Gastrointestinales, eh, bueno, la dilatación gástrica va a ser evidente tanto en la anorexia como en la bulimia. En la anorexia vamos a tener retraso en el vaciamiento gástrico, disfunción motora gástrica, obviamente si estoy restringiendo, pues no va a haber actividad, retraso en el tiempo de la transmisión intestinal. Como parte de este equilibrio de tener funcional un órgano, va a haber constipación. Y ya en el caso de bueno, también puede haber rupturas espontáneas por obviamente esta desnutrición celular. También se han asociado pancreatitis, colitis necrosantes, úlceras perforadas, y el hígado se ha visto alterado ya en sus enzimas con un índice de masa corporal menor a 12, que ya estamos hablando de una desnutrición pues severa. En el caso de la bulimia nerviosa o nervosa, los más importantes, el desgarre del Mallory Weiss, que antes era muy conocido o más relacionado con la bulimia, o el síndrome de Borja, que ya es una ruptura de todas las paredes del esófago, es decir, ya tengo una perforación. En el Mallory Weiss solamente es un desgarre. En estos, como estoy teniendo regreso del ácido gástrico, también voy a tener una mayor estimulación de la glándula parótida y va a estar crecida. Gastritis, obviamente, si estoy teniendo este reflujo, esofagitis, también daño hepático agudo, hay complicaciones dentales por estos cambios de pH, la odinofagia, la disfagia, que ahorita la escuchamos mucho con el COVID, y esto también desbalances en electrolitos, obviamente por la pérdida de cloro. Aquí es una imagen nada más de todo lo que nos hace el ácido clorhídrico en la boca, y pues vemos que sí hay inflamación por todos lados, una desgaste o erosión dental que va a ser justamente por este pH.
El uso de laxantes, pues obviamente lo primero que nos van a alterar son los electrolitos séricos y que estos sabemos que también pueden ocasionar hasta muertes. Esto también va a alterar la funcionalidad de los órganos que tengan como finalidad una absorción de cierto electrolito o de cierto nutriente y la destrucción de la flora intestinal por el incremento, lo cual nos va a dar otros síntomas muy asociados al colon. En el caso, decíamos, del uso de diuréticos y laxantes, pues también vamos a tener alteraciones que los electrolitos tienen que ver con alimentación muscular, con la frecuencia cardíaca, obviamente también con como parámetro del funcionamiento renal. eh, Como cualquier persona que haya abusado un poquito del alcohol, sabemos cómo nos sentimos con esta deshidratación y obviamente los electrolitos que en este caso en particular que vimos al principio, pues sí estaban disminuidas algunas series como estas. En cuestiones, dijimos, hay una disminución del flujo o del gasto, esto también va a disminuir el funcionamiento renal, va a haber una mayor concentración, puede haber ya un daño igual en las membranas del glomérulo, lo que nos puede dar proteinuria, puede haber poliuria, hipopotasemia, como decíamos hace ratito, y también mayor frecuencia de oxalatos que nos van a dar el origen a estos famosos cálculos solitos, que van a ser provenientes obviamente de los minerales de las ingestas de vegetales. Esto está muy asociado a lo que hemos visto. Cardiovascular, que llegan a ser las complicaciones más severas. Tenemos arritmias en un 40% presentes que van a estar presentadas por una prolongación del QT, es decir, nuestro ritmo se vuelve más lento. Y si un corazón, si se dieron cuenta, la frecuencia cardíaca de este caso era de 53, si no estoy mal, algo así, estaba disminuida y entonces es obviamente un corazón pues cansado. ¿Qué puede pasar? Que obviamente si haya un infarto y 10% se ha asociado a muertes súbitas, y en 80% de los casos con anorexia podemos tener alteraciones de nuestro ritmo cardíaco. Aquí se menciona prolongación de QT, anormalidades en la onda T, que sabemos que la onda T tiene que ver con potasio, y al estar alterándolo tanto por la misma restricción como por el uso de algunos diuréticos o nuestra ingesta, también estos nos pueden dar infartos, un bajo voltaje y un interprolongado. Si se dan cuenta, perdón, van a hacer un electrocardiograma más lento y más amplio. También nos puede dar neumomediastino, que es decir, la presencia de aire en la cavidad que protege el corazón. Va a haber prolapso de la válvula mitral, que aquí veíamos que esta paciente ya tenía alteraciones en esta válvula, falla cardíaca congestiva y derrame pericárdico. Son los hallazgos que se han encontrado a nivel cardíaco. Estas son más que nada las mediciones del electrocardiograma. Y si se dan cuenta, también va a haber una disminución de obviamente lo que se expulsa del corazón. A nivel pulmonar, también vamos a tener asociado a los músculos de la caja torácica, disminución de la capacidad respiratoria por la disminución de esta fuerza de los músculos y obviamente pues vamos a tener más falta de aire y mayor necesidad de respiración porque nuestros músculos no alcanzan a poder ampliar su capacidad. En las pruebas funcionales van a salir normales, excepto la disminución de la presión respiratoria máxima y aumento del volumen residual. ¿Esto a qué va? El volumen residual es lo que logramos expulsar después de una contracción de la caja torácica. Entonces, aquí, ¿por qué está disminuido? Porque ese volumen se está quedando, perdón, va a estar aumentando porque ese volumen se está quedando ahí adentro. Entonces, no alcanzamos a expulsarlo. Por eso el aire expulsado va a ser menor, es decir, es el que va a estar disminuido. En los huesos, principalmente lo que vamos a ver es las fracturas por estrés. Estamos diciendo que son personas que tienen esta distorsión corporal y esta necesidad por un mejor peso. Son fracturas que se dan caminando incluso, principalmente en los pies. Esto asociado obviamente a los otros puntos, que es la disminución de la densidad mineral ósea, la osteoporosis, la osteopenia, y esto al final también se va a reflejar en un retardo en el crecimiento, si estamos hablando de estos adolescentes, y de una talla baja al final.
Aquí menciona que el riesgo acumulativo de fracturas es del 57% para un seguimiento de 40 años después del diagnóstico y va a tener una microarquitectura anormal, por lo que decíamos, no va a tener esta osteopenia normal o sea, por la disminución del calcio que estamos teniendo. La masa ósea puede no totalmente volver a niveles normales, incluso con el aumento de peso, suplemento de calcio y terapia hormonal. La mayoría de nuestras complicaciones, que son las que estamos mencionando, al nosotros ganar ese peso, muchas van a desaparecer, pero aquí lo que nos está diciendo es que específicamente del hueso son las que probablemente no vuelva a esa normalidad que desearíamos. En la sangre, pues puede haber anemia, que en este caso no había, leucopenia, o sea, una disminución de todas las líneas que tiene la sangre. Es decir, plaquetas, linfocitos, leucocitos, hemoglobina o eritrocitos, si queremos manejar, y que incluso esto nos puede hasta confundir o sospechar algo de leucemia, linfoma, algo que tenga que ver con esas series. Neurológico, si dijimos, nos metemos con electrolitos, puede haber sí convulsiones, porque los electrolitos tienen que ver con nuestra famosa bomba sodio-potasio, que tiene que ver con nuestra electricidad, y entonces puede haber sí neuropatías, que también van a estar asociadas a esta desnutrición, y pues la debilidad muscular, que es lo que más se presenta. Entonces recuerden cómo nuestro cuerpo funciona como una máquina extraordinaria, que una cosa va a ir relacionada con la otra. Y perdón, y en el electro también se han visto alteraciones del ciclo de sueño y vigilia. Hay muchos estudios incluso de pacientes anoréxicos, más que nada por el estímulo a los alimentos, por si les da hambre o qué sensación tienen. Por ejemplo, en una tomografía lo que se ha visto es atrofia cortical. Las atrofias corticales en psiquiatría se ven mucho en las depresiones, en las demencias, y pues aquí obviamente también se están eh, comentando. En la tomografía de emisión de positrones, a los estímulos alimentarios, que es lo que decíamos, que se ha visto y se ha estudiado mucho, al momento que se le pone a un paciente, a una persona, un alimento, se ve aumento del flujo cerebral en los lóbulos temporales. Es decir, si hay un estímulo, si hay un apetito. Y en la corteza occipital izquierda y temporooccipital derecha también se ve este aumento. Entonces, quiere decir que el cerebro sí reacciona a esos estímulos. De las complicaciones más graves o la más delicada que lo mencionamos hace ratito es el suicidio. Y el suicidio sí se ha visto más presente. Y como decíamos, hablando de personalidad, va a ser más frecuente que se presente un suicidio en una anorexia nervosa. ¿Por qué? Porque somos los más obsesivos, los más perfeccionistas y obviamente al yo no alcanzar mis objetivos, pues voy a encontrar una salida fácil, que va a ser esa pérdida de la vida. Es lo que decíamos, de que la mayoría de las complicaciones al volvernos normopeso puede ser que se recupere. Y este es el que quería yo comentarle, que aquí incluso le llaman como anorexia inversa. En este congreso que hacía de psiquiatría, nos sugirieron algunos artículos que lo estaba yo revisando antes de esta plática. Y aquí menciona que Pop estudió en 1993 algo que él describió como anorexia inversa. Y va muy relacionada justamente a la anorexia más de los hombres y muy asociada a la dismorfia muscular. Que aquí, por ejemplo, nos menciona que es una creencia persistente y poco realista con relación al tamaño y la forma del cuerpo, muy parecido a lo que decíamos como dismorfia corporal. Ahí, aquí, lo que decíamos afecta mucho las cuestiones sociales, mi trato con los demás, va a tener conductas evitativas y también, obviamente, porque como yo quiero mayor masa muscular específicamente, pues puedo usar esteroides. Y esteroides entra como en el uso de sustancias y los esteroides se han visto relacionados a trastornos afectivos y a trastornos psicóticos. Por eso siempre que vemos a los del gimnasio es como de, ay, tengo que descartar que no tenga alguna otra complicación psiquiátrica. Pero está muy relacionado con el trastorno dismórfico corporal y esto es más asociado justamente a los hombres. A diferencia de las mujeres que buscan una talla más baja, los hombres buscamos más masa muscular. Entonces sí tiene mucho que ver y les digo, encontré esta descripción que sí la describieron como anorexia inversa en el 1993
Y por eso lo saco a colación de esta tira cómica, ¿no? Que no tan solo es la gordita, sino ahora sí el mamado de gimnasio. Sí, 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 estuvo bastante interesante. Los factores predictivos positivos, la bulimia es mejor pronóstico que una anorexia, es decir, no tienen tantas complicaciones como lo vimos. La anorexia purgativa también tiene mejor que la anorexia restrictiva, por eso decimos que los bulímicos a veces jugamos con los compañeros de, ay, eres bulímica porque estás bien delgada, y no es cierto, los bulímicos no bajan. Recuerdan mucho esta película de Malos Hábitos, donde hay muchas mañas, y dijera alguien, cada que complicamos el hecho de poder hacer algo sin que se den cuenta, también tenemos que pulir el hecho de esa investigación, de poder descubrirlo, algo casi imposible. Entonces, a lo mejor ahí tiene otras conductas que sería bueno interrogarlas. La duración corta de la enfermedad también es un buen pronóstico y el hecho que sí haya incrementado su peso durante la hospitalización también es importante. Si ustedes me preguntan dónde yo hospitalizo una paciente ya con una anorexia nervosa que tenga una desnutrición severa, yo les diría, no es en un hospital psiquiátrico, es en un hospital general donde ya tenemos que involucrar al endocrinólogo, al internista, etcétera, todas las especialidades que puedan prevenir una disfunción. Las negativos es la larga duración de la enfermedad, como en el caso clínico que vimos, eh, disminución del peso corporal importante, como también el caso en el que vimos, una creatinina menor a 1.5, que eso ya nos habla de un funcionamiento renal, la obesidad premórbida para una bulimia nerviosa, porque es decir, realmente no voy a mejorar mucho su estructura y voy a mantener muchas de estas conductas disruptivas. Disturbios en interacciones sociales, también va a ser de mal pronóstico, porque obviamente si mi red de apoyo es como chicas pesadas, donde tengo que ser super fashion y me refuerzan la conducta que yo estoy viendo disfuncional para mí, pues me va a dar mayor problema el poder cambiarla. La compulsión por el ejercicio y las relaciones familiares disfuncionales, que es lo que yo les decía, como estas conductas oposicionistas o de coraje, que mis papás se divorciaron, entonces los odio porque yo quería mi familia completa y no está así, pues puede ser que yo repunte con una conducta oposicionista, creyendo que así les daño a ellos, cuando realmente me estoy dañando a mí. Los criterios de hospitalización creo que ya los estuvimos viendo, realmente están muy asociados a alteraciones de signos vitales importantes, obviamente al peso, si tengo complicaciones cardíacas, y bueno, el diagrama de flujo. No se ve tanto, yo espero que ustedes lo vean mejor que yo. Realmente es lo que decíamos, el diagnóstico, la buena redirección del tratamiento, siempre tratarlo, mantener en conjunto, y cuando llegan a nosotros, con parte de los medicamentos, creo que en esta presentación no les puse yo tratamientos de medicamentos, sí, no. Realmente yo les diría de psiquiatría, de medicamentos que apoyen las conductas alimentarias, creo que lo que más usamos es la fluoxetina como antidepresivo inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y realmente son muy buenas evoluciones con este medicamento. Este medicamento fuera de que es anoréxico, y eso lo pueden buscar en el PLM, va a ayudar mucho a las ideas obsesivas o intrusivas que tiene la persona en el caso de la anorexia. Y entonces sí va a ayudar a que una buena terapia pueda cambiar estas ideas obsesivas en relación a su peso o a sus conductas y pueda optar por otras que le funcionen mejor. A veces damos también antipsicóticos y como decíamos en este congreso, pues hay otros medicamentos que se usan específicamente para atracón, que ese se ha estudiado mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad asociado mucho al impulso. Entonces, lo que tratan de controlar es el impulso. Si estamos hablando de que comórbido, que también van a ser altamente comórbidos con depresiones, ansiedades, pues vamos a matar muchos pájaros de un tiro con un solo medicamento. Los antipsicóticos o neurolépticos que a veces también usamos es la olanzapina, por lo que decíamos a veces por esta distorsión corporal que llega a ser un poco delirante, y si yo estoy viendo que no estoy teniendo una buena evolución, aun con dosis altas, puedo también meter estos medicamentos para apoyarles.
Y bueno, creo que lo demás ya me lo brinqué rápido porque son la severidad, que esto sí es un poquito más médico, pero está muy relacionado a lo del peso y las consecuencias de la enfermedad. A larga evolución es que sí podemos tener mortalidad de un 5.6% en los trastornos de conducta alimentaria, va a haber fluctuaciones de peso frecuentes, 10 al 31% con resultados pobres. Esto significa que pues sí va a haber un porcentaje que no vamos a poder evolucionar correctamente, pero tenemos la contraparte de que sí pueden tener una buena evolución. Tiempo prolongado para el tratamiento completo va a ser una media de 6 años, es decir, aunque haya evolucionado bien, tenemos que seguir acompañando. El 50% de los pacientes con anorexia pueden desarrollar bulimia nerviosa y decíamos que esto puede estar ya presente desde el diagnóstico, que es la comorbilidad con algún otro componente psiquiátrico, y se mencionaba que el 45% no contrae matrimonio, pero esto tiene que ver más que nada, creo, con las ideas obsesivas. Digo, ya no comento más de personalidades, pero sí hay personalidades obsesas, que obviamente esto van a ser muy cercanas al perfeccionismo, a muchos estudios, y creo que alguien estudiado, pues pide lo mismo para compañía, y a veces pues no tan fácil cumplen los criterios. Y pues creo que, a grosso modo, maestra, creo que me tardé más que la otra vez. No sé por qué, pero pues ya sería todo. Digo, no sé si tengan preguntas. Pues vamos a dar tiempo de unas preguntas porque también el doctor tiene el tiempo muy controlado y pues no sé si tengan alguna duda, chicos. Sí, Agradecimientos. yo me emocioné ahorita. Bueno, bueno, siempre tan atinado el doctor que también nos compartió ahorita su experiencia con el Congreso Internacional de Psiquiatría. Es algo que como nutriólogos, en la parte, nosotros somos parte de la parte interdisciplinaria. En el caso de que lo que estaba comentando el doctor, que en los casos de la conducta alimentaria, nosotros, nuestra como finalidad es atacar la emergencia. Por ejemplo, si viene el paciente desnutrido, vamos a ver todas las deficiencias nutricionales. Es algo que también para nosotros, en el caso de cuando llegue un paciente a la consulta, lo vamos a exponer a algo que no quiere, por ejemplo, comer. Entonces, también tenemos que estar coordinados con la parte psicológica, la parte médica, porque si los vamos a exponer en algo que no quieren. Y entonces, es algo que nosotros debemos de también trabajar en conjunto y lo importante es reincorporar al paciente a la ingesta. Entonces, pues sí se requiere mucho. Exacto. Y eso es bien Sí. importante, que no se den por si digamos la terapia cognitivo-conductual siempre se menciona aguas, porque cualquier conducta que quieras cambiar, como decías, Anita, Sí. va a ocasionar una contraparte, es decir, más negativa. Por eso les decía yo, creo que el hecho que nos prohíban a algunos nos sale peor. Entonces, mejor no prohíban, mejor vayan gradual, no sé, que no les gane la ansiedad a ustedes y para que no quieran acelerar el cambio tan rápido, porque estamos hablando de que son pensamientos. Y hasta que ella o él no vean que hay un problema, no va a ser el cambio. Por eso es mucho la motivación que tienen que tener. Y el apoyo de la familia, porque también es algo que, por ejemplo, ellos controlan lo que es la comida, saben hasta más que a veces hasta nosotros, calorías, cuentan, pues todo, hasta tienen a sus programas sí, para las calculadoras de calorías, entonces es algo que debemos de trabajar mucho en conjunto con la familia, la parte interdisciplinaria, también una parte también importante es trabajar en esa incorporación de la ingesta poco a poco, como si fuera un ejercicio, y evitando lo que son las recaídas. ¿Cómo se ha sentido? Si exponiéndolo, por ejemplo, a tal situación, ajá, y poder, con apoyo, y así de la familia, que también es una parte muy importante. Y no mentir, porque si estamos diciendo que los anoréxicos somos obsesos, ya saben que con un teléfono fácilmente, yo les digo, la ventaja que tiene la fluoxetina, si ustedes lo buscan en un PLM, es que dice que quita el apetito. Entonces, obviamente, un paciente con anorexia va a ser más fácil que me lo acepte, pero eso lo pueden buscar en internet en 2 segundos. Entonces, si ustedes van a dar algún plan de alimentación, alguna sugerencia, pues sí que sea bien basificado, porque si el paciente observa que lo quieren engañar,
pues ya lo perdimos. Y que recuerden que, digo, en salud mental les llamamos rapport a esta empatía importante, que es para justamente ganar este peso. Y creo que también ustedes es de no comentar tallas, que no vean ellos los pesos, porque es importante también no confrontarlos tan seguido. Y también como un punto número uno, no mencionar que lo que voy a hacer es subirlos de peso, ¿no? Aunque inconscientemente sí los voy a subir, o indirectamente, perdón, lo dije mal, indirectamente sí van a subir de peso, creo que no puedo empezar con esa batuta de tienes a que te engorde, porque voy a tener una negativa inmediata. De Entonces, la hemoglobina que menciona Jessica, yo voy mucho a esto, y que ahorita lo describíamos, probablemente sí está comiendo más vegetales, y estos vegetales están compensando que los eritrocitos sí tengan una cantidad de hierro, pues, suficiente para su funcionamiento. Aún así, aunque no está este, anémica, pues sí está en un límite inferior, eh, o sea, ya a punto de esa anemia. Entonces no hay que confiar, pero yo creo que es mucho por lo poco que come, o lo más que come, perdón, que serían vegetales. bueno, entonces, pues le agradecemos mucho al doctor que nos dio su tiempo y excelente explicación que siempre nos ha brindado el doctor. Pues agradecemos mucho al doctor Víctor Manuel Villanueva y pues esperando que todos se encuentren bien y vamos a gestionar esa constancia del doctor que está también, me queda pendiente una constancia. Y pues agradecemos mucho su asistencia, su permanencia y pues es algo que también ahorita que se viene el Día Mundial de la Salud Mental, quitar ese estigma, tanto lo que es para el bajo peso, anorexia y también obesidad. Entonces, pues... Y acercarse, sí, que tenga oportunidad de gestionar ingresos es lo que sí, nos están diciendo es que más ingresos a la salud mental. Entonces yo creo que por algo nos tienen que apostar. sí, Entonces creo que es importante y como decíamos siempre, tratar de acercar, hace rato lo ponía de ejemplo, siempre ser alguien cercano a un paciente va a ser lo que más le va a ayudar. Por eso no estamos peleados con los médicos de primer contacto, mientras para el paciente sea fácil acudir recurrentemente a alguien que pueda ayudarle, es más que suficiente. Y esas son las estrategias que tenemos que tener. entonces pues reitero la felicitación al doctor y pues muchas gracias No, no, doctor no, gracias, Anita. por permitir este tiempo y su excelente conocimiento que siempre he tenido, su experiencia y pues estamos, bueno, en cuestiones de la clase pues ya espero que estén bien en sus actividades, pues esperemos que hay cualquier duda me pueden mensajear. Entonces, pues muchas gracias y que tengan excelente tarde y listo. Gracias, gracias. Gracias.